Y por aquí pues ya tenemos a nuestra querida doctora. Ella es psicóloga clínica, Adriana Olmedo, con más de 20 años de experiencia como psicóloga y también viviendo 6 años en Inglaterra. Mi querida doctora Adriana, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Para mí también es un placer estar nuevamente aquí en mi país, en mi querido Ecuador, después de 6 años de vivir y compartir con las personas allá en Inglaterra. Qué gusto, mi querida doctora, y qué lindo pues, tenerla por acá otra vez en estas lindas tierras ecuatorianas. Qué lindo poder contar con usted, con su apertura, con su experiencia. Muchas gracias. En el día de hoy pues están muchas nanis conectadas, están mamitas, papitos también vemos conectados. Tenemos nanis desde la ciudad de Guayaquil, desde Santo Domingo, desde Quito. Cada miércoles se conectan para aprender más, para capacitarse, para tal vez solventar cualquier inquietud que ellas tengan. Nosotros trabajamos con niños y en los distintos hogares a domicilio. Entonces, surgen tantas inquietudes, mi doctora, tantas preguntas. Y este tema no lo hemos topado, pero es tan importante en la salud emocional de los niños. ¿Qué hacer en la separación? ¿Cómo acompañar emocionalmente a los niños cuando un familiar migra o tal vez mamita y papito se van del hogar? A veces dicen, no, es muy fácil sobrellevarlo, pero cuando es un niño quedan tantas cosas internas que a veces uno como adulto trata de sanar primero el adulto y deja por último al niño, cuando debería ser al revés. Claro que ¿Cómo sí, apoyamos al niño por primero? supuesto. Por supuesto, mira, sabes que realmente este tema es un tema muy delicado, la verdad, porque muchas de las personas siempre estamos pensando que el que migra es la persona que realmente está viviendo una situación muy incómoda al alejarse del hogar, pero a veces creemos que el que migra es el único que hace el viaje y no es verdad. También viajan los hijos, viajan en silencio con preguntas que no siempre saben decir. Viajan con la ausencia de mamá o de papá en la mesa, en la escuela, inclusive en las noches antes de ir a dormir. Entonces, créame que una de las situaciones más complicadas que hemos podido darnos cuenta en esta situación de la migración a través de los años es los niños, que son los seres más indefensos, que no saben inclusive qué es lo que está pasando realmente, porque cuando los padres deciden tomar esta decisión, jamás lo hacen pensando en hacer daño a nadie, más bien al contrario. Creo que todos los que migramos con el objetivo de ayudar a la familia, de pensar en el futuro, de crear un vínculo mejor para no solamente lo material, sino también para sentirnos felices, quizás con el dinerito que vendrá de allá, de otro país, y que bueno, eso va a ser gratificante cuando la realidad no es tan real así. Porque puesto que en muchos hogares, pues el hecho de que mamá o papá tenga que salir del hogar representa un montón de emociones diferentes en los niños. Depende de las edades también. Entonces, ahí es donde necesitamos hoy también conversar acerca de este tema que es muy importante a la hora de tomar la decisión de irnos fuera del país. Lo primero que tenemos que hacer realmente es hablar con toda la familia y especialmente con una manera muy sencilla, dependiendo de la edad de los hijos, porque créame que también los adolescentes se llenan de mucha tristeza, aunque a veces no lo dicen y lo callan, y se mantienen en un estado de reserva, retraídos quizá, pero siguen sufriendo el hecho de la separación de sus padres, de uno de los padres, a veces de los dos, a veces se quedan con el apoyo de las abuelitas, de los abuelitos, de algún familiar cercano, o inclusive se ha visto
familias donde tienen que recurrir a una nani porque no tienen a quién más. Entonces, es muy complicado a la hora de hablar sobre el tema emocional con los niños cuando los padres tienen que viajar. Claro. Doctora, ¿qué tiempo es recomendable conversar con los niños? Como usted nos mencionaba, es necesario con toda la familia, pero ¿cómo podríamos abordarlo? Si mamá, papá tienen que salir del hogar, se van a alejar, ¿con cuánto tiempo de anticipación se podría preparar a los niños? Porque cada uno es diferente. No va a ser lo mismo de un pequeño que decir un joven de 15, 16 años. ¿Con qué Sí, tiempo sí. puede ser que podríamos conversar con ellos? El tiempo diría yo que es relativo, ¿sabes? Porque relativamente, o mejor dicho, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque cada familia es distinta. Cada familia tiene su forma. Algunas familias tienen a mamá y papá juntos, otras pues lamentablemente tienen padres pero están divorciados. En otros casos viven junto a las familias, viven con la abuelita, viven con los tíos o simplemente cuando ya deciden salir del país, hay muchas familias en donde son desorganizadas y simplemente salen del país. Y entonces ahí es donde a veces ni siquiera cuentan a los niños que se van. Imagínate el dolor que puede causar a un niño simplemente mi mamá o mi papá desaparecieron, me abandonaron, me acaban de dejar. Entonces cada familia tiene su historia, pero lo ideal sería saberlo manejar dependiendo de cada caso. Porque yo te podría decir, podría ser el tema, dar un tiempo de un mes o 2 meses o 3 meses antes de la separación. Pero sin embargo, cada familia es distinta, porque a veces hay muchas personas que tienen el sueño americano, el sueño de salir del país toda la vida. Inclusive ya casados siempre estamos añorando salir y chuzo, llegaron los hijos y fue como un obstáculo para podernos ir. Y a veces hasta les vemos a los hijos como el culpable de que no haya cumplido mi sueño de irme del país. O simplemente me tengo que ir, esté o no esté el niño de acuerdo, también pasa. Porque ¿a qué hijo le va a gustar saber que mi papá se va a ir sin un tiempo determinado? Porque tampoco podemos decir un tiempo a los niños de que el papá ya mismo viene, que solo se fue un ratito en el avión y ya mismo regresa, porque eso sería mentir. Entonces, yo sí invitaría a las personas a que analicemos bien este tema de los niños, de la gente que queda, porque no solamente viaja la persona que se va, sino que también viajamos todos los que nos quedamos. Todos nos quedamos con la ausencia, con el vacío de esa persona. Imagínate cuando quizás la madre era el único sostén en esa familia. Entonces, el tiempo es variable. Más que nada, se necesita que la madre emocionalmente esté preparada para que no pueda ser un obstáculo a la hora de irse. Porque he visto muchos casos donde la mamá llora demasiado y el niño no sabe ni por qué está llorando. Se supone que se va a traer muchos regalos para mí como hijo y mamá está desvalida, está demasiado triste, agarrada a su maleta en el avión o en el aeropuerto. Entonces, he visto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vamos a un aeropuerto es muy triste ver cómo la gente llora, cómo la gente no quiere irse. Hay ocasiones en las que los niños ni siquiera saben por qué se está yendo, más bien están felices porque están en un aeropuerto y están hasta teniendo ideas mágicas de que algún momento ellos también partirán en el avión. Pero en todo esto hay que ser muy reales con nuestros hijos. Pero antes de eso, por eso yo estoy muy segura de que lo primero es el campo emocional de los padres. Primero ellos deben trabajar esa área, porque sin duda cuando tú vas a viajar, hay personas que a veces ni siquiera saben a dónde van, no saben a veces la geografía del lugar, no saben cómo es el clima, no saben el idioma,
no saben a dónde mismo van a llegar, si es un familiar, les quedó mal, qué mismo va a pasar con esas personas. Entonces, imagínate con esa inestabilidad, esa inseguridad, ese nerviosismo propio de un viaje fuera del país, hace que te pongas nerviosa. La que va a viajar se pone muy nerviosa, agarrada a una maleta en un aeropuerto, dejando toda una vida y dejando a los hijos, que es lo que más amamos. Son nuestra vida, son nuestro pilar. Y de pronto tenemos que dejar todo para pensar en traer dinerito, que a veces nos vamos muy endeudados. Pero los hijos, los niños, son los que menos saben sobre todos los problemas que están pasando los padres en el momento de irse. Entonces, por eso yo sí sugiero que primero los padres tienen que buscar ayuda terapéutica para saber si realmente están preparados para un viaje tan largo, a veces sin retorno, a veces se van sin una visa, se van sin un permiso legal, se van como turistas pero con la idea de no volver, y quizás los hijos no saben eso. Y a veces les mentimos, no les hablamos con la verdad. Entonces, por eso a mí sí me gustaría que validemos un poco el sentir de nuestros hijos, validemos un poco el sentimiento de carencia emocional que a veces tenemos nosotros como adultos. ¿Qué proyección vamos a dar a nuestros hijos que quedan aquí ausentes de sus padres que les dieron la vida y que son lo único que ellos tienen? Es verdad. Mi doctor, y a veces cuando pasa esto, algunos niños o adolescentes lo atraviesan como un duelo, lo atraviesan tan fuerte, y bueno, debe ser pérdida de mamá, papá o alejamiento del hogar, debe ser tan fuerte como un duelo. ¿Qué cambios emocionales o psicológicos podrían presentar ellos y al cuánto tiempo podría pasar? Mira, como te había dicho, hay niños y hay familias que son muy expresivas, ¿sí? Hay personas que por todo a veces lloramos o somos muy sensibles y nos causa mucha tristeza cualquier situación. Imagínate tú tener que salir e irte del país, o sea, y para los hijos también esa proyección se queda. Y entre ellas está el llanto fácil, la tristeza, aunque te cuento que a veces no siempre los niños reaccionan de esa manera, pero no por eso significa que no están tristes, significa que están asustados, significa que están con miedo, a veces están enojados, no quisieran que mi mamá se vaya, ¿cómo es posible que me deje, que me abandone? A veces hay padres que cometen el error de decirnos, me voy por ti, ¿sí? Eres tú el pilar de mi vida y yo por ti me voy. Pensando en ti me estoy yendo a otro país para que tú tengas mejor futuro. Y imagínate la culpa que puede sentir ese niño o ese adolescente al saber que por mi culpa mi mamá se tiene que ir y alejarse de mí. Entonces a veces no reaccionan y se quedan como callados, como ausentes. Ahora también hay otras opciones de síntomas como ansiedad, ¿sí? Hay niños que retroceden en el tiempo y vuelven otra vez a la edad de chuparse el dedo, se pueden orinar en la cama otra vez o pueden empezar a tener ese tipo de reacciones que están vinculadas con la ausencia de los padres. Pueden tener insomnio, pueden tener pesadillas, pueden perder el apetito, pueden tener problemas en la escuelita, falta de atención, falta de concentración. El área académica se vuelve algo que ya no es importante. Se vuelven apáticos o a veces también se vuelven irritables, ¿sí? A veces pueden generar agresividad dentro de la escuelita y estar a la defensiva y querer golpear a otros niños. O a veces también pueden ser niños que están totalmente ausentes, que están demasiado introvertidos, aislados de la vida social. Hay otros niños que también pueden presentar una dependencia con el cuidador y tienen mucho miedo de desapegarse porque hasta tienen miedo a perder al cuidador porque a la final si ya se fue mi mamá, ¿quién más se irá? ¿Cuál será la persona que va también a tomar la decisión de alejarse de mí?
Entonces, imagínate tantos sentimientos que abarcan en un niño. Es como un duelo, como tú lo dices, es como perder al ser querido, es como interpretar como un abandono completamente. Y obviamente el duelo, que es una muerte temporal en un niño que alguien de mi vida se aleja para siempre quizá, entonces, ese tipo de síntomas pueden provocar que un duelo dure demasiado, dure algún tiempo. Entonces, por lo menos se estima que debería durar un mes, máximo 2 meses, estos síntomas, que serían hasta cierto punto normales. Pero ya cuando pasa ese tiempo, pues hay que buscar ayuda, porque las cosas están saliendo de control. Claro, ha pasado casos en que, claro, mamá, papá salen del hogar y tal vez el niño se queda con una nani. Y tienen este miedo, como usted lo dijo, mi doctora, tienen este miedo en que si mamá, papá se fue, tal vez se vaya mi nani, ¿por qué no está yendo? Y es como esa culpa que ellos sienten. Se están yendo por mí, tal vez yo estoy haciendo malas cosas porque se van por mí. Tienen ese miedo de perder. ¿Cómo podríamos ayudarles desde el lado de cuidadoras, desde Nani o desde la persona que está a cargo de los niños? ¿Cómo podríamos ayudarles a ellos a pasar esta etapa? Como dijo usted, mi doctora, es un tiempo prudencial que puede ser este dolor, pero si ya pasa, sería de un apoyo psicológico de un profesional. Pero como del lado de Nani, a veces podemos ayudarle, porque a veces sucede que si mamá o papá salieron, la otra persona que se quedó no acepta esto, no acepta ayuda psicológica, pero el niño está mal. Entonces, desde el lado de cuidadores, ¿cómo podemos ayudarle al niño en este ambiente? Bueno, en ese caso también me olvidaba de comentarte, tenía algunos apuntes, pero estaba yo recordando también que no solamente son los síntomas emocionales, como te había comentado, sino también hay otros síntomas como los físicos, ¿sí? Hay niños que empiezan a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, y todo eso cuando le llevan al médico, le hacen exámenes y comprueban que el niño no está mal, que está sano, pero estamos dándonos cuenta que también el cuerpo habla, ¿sí? Entonces, respecto a tu pregunta, algo que es muy importante entender es que, como te había dicho, todos los niños reaccionan de manera distinta y depende de la persona que se quede cuidando al niño o al adolescente. Si es alguien muy conocido, si es alguien que realmente sienten que es confiable, pues quizás la dependencia se vuelva muy fuerte y quieran ir de a todo lado con esa persona cuando llegan de la escuela, o quizás ni siquiera quieren ir a la escuela y se quedan ahí en la casa simplemente al lado de esa persona. Entonces ahí es donde el cuidador tiene que tomar mucha iniciativa en continuar con las rutinas de los niños y de los adolescentes. Es decir, las horas de dormir, las horas de comer, las horas de estudiar, porque eso le va a ayudar a los niños a entender que mantienen todavía su lugar seguro. Su lugar seguro va a ser el lugar donde esté el cuidador. A veces los niños tienen que dejar inclusive su casa, el lugar donde vivieron con sus padres, y tienen que acudir a la casa de la abuelita o tienen que ir a la casa de la tía y alejarse de incluyendo la casa donde ellos nacieron y se crecieron en ese lugar. Ese también es otro duelo. Créeme que dejar todo lo que los padres con tanto amor hicieron por nuestros hijos, pues crea en ellos todo es un duelo. La cercanía a los tíos, quizás a la abuela, pero realmente la ausencia de los padres es tan fuerte porque ni siquiera estoy en mi cama. Hay niños que ni siquiera están en su espacio. Hay niños que se quedan al lado de la prima, durmiendo al lado porque no hay espacio, el vínculo a veces no es el adecuado. Y entonces todo eso genera en los niños un duelo, un dolor fuerte que nadie sabe hasta cuando la persona que cuida al niño
tiene que aprender también a elaborar un plan para que pueda saber cómo ayudar a esos niños, no solamente con la rutina, porque es fácil decir, bueno, tienes que levantarte a tal hora, tienes que desayunar y luego tienes que ir a la escuelita. Pero sería bueno también aprender a conocer mejor a ese niño o a ese adolescente, conversar, hablar la verdad, cómo te sientes, qué pasa por tu mente. Yo también le extraño a tu mamá o a tu papá. Yo también me siento triste. Ponernos en ese vínculo emocional para que de esa forma elaboremos una estrategia para que la vida sea un poco más amena, más saludable para todos. Sí, es verdad. Por aquí hay una pregunta, mi doctora. Fernanda nos dice, ¿esto influye que los niños se olviden de los padres y los vean como desconocidos? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso, mi doctora? Porque pasa, a veces llevan mucho tiempo o no hay esta comunicación continua y los niños se olvidan, ya tienen esta como frialdad cuando a veces ellos vienen o llaman. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, doctora? Mira, cuando tenemos una presencia emocional de un cuidador o de una cuidadora que por lo general a veces es mujer, pues el niño empieza a sentir esa sensación de abrazo, de caricia de la persona que nos está cuidando. Entonces sentimos esa sensación de amor, de reciprocidad, de dependencia y obviamente eso hace que la correlación se vuelva cada vez más fuerte. Pero ahí viene lo interesante. Entonces, sería más bien de poder ayudar para que nuestros hijos no pierdan. Yo sé que los kilómetros de distancia son tan grandes, pero el amor es más fuerte que cualquier cosa. Y entonces, por eso es tan necesario que nosotros, que, por ejemplo, los padres que viajen, no pierdan ese cuidado de sus hijos aún a la distancia. En este caso sería que el cuidador tiene la obligación de ayudarles con una videollamada hacia sus padres, no sé, un mensaje de voz, la rutina de saber que mi mamá está todos los días conmigo, aunque no esté junto a mí. Todo eso beneficia para que mi mamá no esté tan ausente emocionalmente de mí. Saber que el cuidado que me está dando la abuelita es porque me ama y me protege, porque mi mami sabía que mi abuelita me va a cuidar con mucho cariño y mucho respeto. Entonces, cuidar ese vínculo nos hace realmente que no nos sintamos tan lejos de casa. Aunque es difícil, te cuento que es muy difícil porque la lejanía hace inclusive que los horarios sean diferentes. Mira, yo estuve ausente y era triste porque yo llamaba y a mis hijos estaban dormidos o ellos me llamaban y yo ya estaba dormida. Entonces, para evitar esas cosas, también es necesario que podamos grabar videos para nuestros hijos. Inventémonos cuentos donde podamos estar presentes aunque no estemos ahí, donde nuestros hijos sientan el deseo de vernos y cuando apenas prenden el celular, mamá está ahí dándome un buenos días con una videollamada. Me está haciendo sentir que me ama. Siempre decirles que les amamos mucho, que son lo más lindo que tenemos en la vida, que pronto quizás tendremos la dicha de volvernos a ver. No sé cómo sea cada caso. O quizás solo decirle, mira, no sé cuánto tiempo me voy a demorar por acá, pero siempre estás en mi corazón y yo te amo. Inclusive hacer un video de qué actividades laborales haces, aunque a veces son muy duras, porque por lo general nosotros como latinos, por el idioma, a veces tenemos esa necesidad de ir a trabajar en lo que sea. Y a veces nos avergüenza que nuestros hijos nos vean limpiando pisos, limpiando baños, limpiando, qué sé yo, oficinas. Pero es nuestra realidad. Y necesitamos ser auténticos y ser honestos para que ellos se den cuenta del esfuerzo tan grande que quizás estamos haciendo en otro lugar
por sacrificarnos y darles quizás la comida diaria, no sé, la educación, pero que ellos también puedan ver que nosotros no es que estamos completamente felices, como a veces mandamos en el Facebook unas fotos hermosas de lugares típicos de allá y son tan bonitos, pero la realidad es otra. La realidad es que tras de esa publicidad de que estamos viviendo una vida hermosa, hay mucha tristeza y no es a veces esa nuestra realidad en otros países. Así que nuestros hijos tienen que saber lo que estamos haciendo. Nuestros hijos tienen que tener una conexión muy cercana a nosotros, porque así como ellos están pasándola mal, nosotros también estamos tristes porque no estamos con nuestros hijos. Entonces, cuando hacemos esa conexión, créeme que he podido notar que la distancia se hace corta. En medio de la sensación de tristeza, podemos recordar la sonrisa de mamá cuando se va a trabajar y me dice, mijito, mira, aquí son las 4 de la mañana, yo sé que allá estás dormido, pero recuerda que te amo. Ahora voy a coger el bus, voy a coger el tren, mira, este es un tren, mira, te saludo, mi amor, mira, estoy en el tren, voy a subirme, mira qué bonito, pero a la vez tengo miedo, mi amor. Cualquier cosa nos hablamos, ya te cuento en la noche cómo me fue hoy. Y los niños crean esa necesidad de conversar con mamá. También sabes que es tan saludable tomarnos fotos y que el cuidador pueda ir y hacer una copia a color de la foto y en una cajita, la cajita mágica de los recuerdos, vamos teniendo ahí el contacto con mamá que está ahí trabajando o que está en un parque y mamá se toma fotos y le manda un beso y le dice y escribe cositas para su hijo, para su hija, y le dice cuánto le ama. Y esa es la cajita mágica de los recuerdos del ser que yo amo. Y cuando voy a dormir, siento que la cajita está ahí junto a mi mamá o a mi papá, porque no siempre es la mamá la que sale. Por lo general más sale el hombre, el hombre protector, el cuidador, el fuerte. Y entonces necesitamos que papá también tenga esos detalles porque creemos que solo mamá y no es verdad. Porque la figura paterna en la vida de los niños, de los hijos adolescentes, creo que de cualquier edad, es muy saludable saber que mi papá está junto a mí, aunque no esté muy cerca. Es verdad. Y justo hay un puntito que tocó mi querida doctora muy importante, Doctora, muy hacer las videollamadas o llamadas constantes. Suele pasar que también la persona con la que se queda, la persona con la mamá que o se queda, papá, mamá o le dice, papá, no, no le llames dice, no, mucho, no porque cada que le llamas se pone a llorar, se queda llorando y se queda le extrañándote y es otra vez sentir su pérdida. Entonces ya no le llames tan frecuente. ¿Qué hacer ahí? ¿Es saludable ahora, llamarle muy mira, seguido o no? ¿Cómo podemos actuar ahí? no podemos evitar que nuestros hijos sufran. Se vale llorar, se vale estar tristes. Y se vale que nuestros hijos en el camino vayan madurando y vayan creciendo emocionalmente en medio de la ausencia de sus padres. Porque la repetición de momentos con nuestros hijos son un espacio de tiempo inigualable, que no tiene precio, que te dejas en el corazón y eso lo llevas por siempre. Hay mucha gente que ya vive allá muchos años, hijos que han podido ir a encontrarse con sus padres en el exterior y que han podido conectarse bien cuando hay esta frecuencia en conexión, en amistad, en una, diría yo, en una necesidad de conectarnos y de hacer que esta sensación de ausencia sea más llevadera. Pero cuando hay distancia en los momentos de conectarnos con nuestros hijos, créeme que es un problema grave, muy grave, cuando nuestros hijos van ya al lugar a reencontrarse con sus padres, porque son como que fueran extraños. No es lo mismo tener una cámara, ¿sí? Una videollamada, que abrazarle. Pero por lo menos en algo sirve esa necesidad mía
de sentirme abrazada por mamá, aunque sea por la videollamada. Porque imagínate que es tan difícil para un hijo saber que solamente le tengo a través de una cámara, a través de un celular, a mi mamá o a mi papá, que a veces ni siquiera ya le digo mamá, ya le digo Laura, María, Juana, hola hola mami, o hola Rita, ¿cómo estás? Y a la abuelita le sustituimos por la mamá y le empezamos a llamar mamá. Es muy duro ver que esa correlación se va desconectando en el campo emocional con nuestros hijos. Por eso es tan necesario que los cuidadores también hagan terapia, que busquen orientación, que se dejen ayudar, que cuiden a otras personas que definitivamente los pueden querer, pero no son su mamá. Tienen una sola mamá. Todos tenemos una sola mamá y un solo papá. Que definitivamente esa conexión no podemos evitar que se mantenga. A veces tenemos un poco de celos, el cuidador, cuando le he dado todo mi cariño, mi tiempo, he guardado toda la conexión en los abrazos, en las noches de insomnio de los niños, hemos llorado juntos, cuando de pronto la mamá dice, mami, muchas gracias, Dios le pague, eres lo más lindo, pero te cuento que en un mes ya nuestra hija ya tiene la visa, ya vamos a sacar el pasaporte y nos vamos a llevar. Quizás han pasado algún tiempo, verás, días, meses, a veces hasta años, hasta lograr el beneficio de reencontrarnos en el otro país. Pero definitivamente para los padres, el cuidador, o sea, la abuela, es muy doloroso, ¿sí? Desconectarme y ese duelo para el niño o la adolescente que estuvo vinculada y conectada con la abuelita por tanto tiempo, sufriendo y sintiendo esa necesidad de la persona que se fue, simplemente ya a la abuelita, muchas gracias, adiós. Entonces, para todo eso tenemos que irnos preparando mentalmente, emocionalmente, físicamente, porque ha habido evidencia que a veces los abuelitos se enferman, hasta mueren del dolor, de la tristeza, de haber cuidado tanto a mi nieto o a mi nieta y de pronto me la quitan, ¿sí? Sienten como que le robaron al ser que amaron. Imagínate ya en una edad adulta mayor, se vuelven como un todo, porque como ya crecieron sus hijos, pues adoptaron al nieto o a la nieta como hijo. Y es como su razón de vivir, es como una sensación de que eso me da vida. Y de pronto me lo quitan, siento morir. Entonces, para todo eso es tan necesario buscar apoyo terapéutico. Recuerda que los psicólogos estamos muy dispuestos a poder ayudar a soportar, ayudar a conectar, ayudar a cuidar emocionalmente los duelos, porque todo es un duelo, todo es una ausencia. Tenía un caso de un niño que se sintió tan triste cuando se enteró, cuando se fue a España, dejó ahí un perrito, y el perrito de la pena también se murió, aquí en Quito. Y el niño se sintió morir allá en España porque no pudo estar con su perrito. Y esa vinculación hasta con los animalitos, las mascotas, todo eso hace que también sean duelos, que a veces ni siquiera los decimos, porque decimos, ya, mijito, era un perrito, ya te voy a comprar otro, no te preocupes. O sea, ninguno es irreemplazable. Nada de lo que estamos viviendo es irreemplazable. Por eso es tan necesario buscar apoyo terapéutico, buscar a alguien que nos entienda y que nos ayude a manejar estas emociones que a veces se salen de control. Es verdad, mi querida doctora. Por aquí tenemos, nos dice Ricardo, deberían hacer un programa también sobre cómo debemos criar a nuestros hijos siendo padres separados, ¿eh? Un papito también que necesita ayuda. Claro que sí, pronto estaremos con más temas. Fernanda nos Bueno, te dice por cuento aquí. que aquí tenemos algunos temas que creo que se me van a quedar en el telón, porque no creas que con lo poquito que hemos conversado hoy, hemos hablado de todo lo que pasa cuando se migra, especialmente con los hijos.
Sí, no siempre son niños. También hay los adolescentes que se Mm, vinculan ya en el grupo social y ya no quieren ir a donde sea porque estarían allá solos, porque los padres allá están solamente trabajando. Entonces, cuando los hijos van allá, se van a quedar solos. No va a haber familiares que les cuiden. A veces esa es también otra historia que contar y te lo iré diciendo, quizás tengamos alguna oportunidad de conversar más sobre estos temas que son muy importantes. sí, es verdad, que hay tantos temas que podríamos irnos de Me largo, pero claro que sí, imagino. vamos a Sí. ir por puntos, por temas, mi querida doctora, y gracias por la apertura. Por aquí tenemos a Fernanda que nos dice, eso del vínculo es muy importante. Gracias, doctora. Es verdad, como usted lo mencionaba, mi querida doctora, el vínculo se da muchísimo entre padres e hijos. Y también, mi querida doctora, ¿qué hacer del lado de cuidadores, tal vez de abuelita, mamita, que se queda con los niños, con Nani, y el niño me comienza a hacer preguntas, comienza a preguntarme constantemente, ¿dónde se fue papá? ¿O dónde se fue mamá? A veces ellos les prefieren como ya mentir o después ya les prefieren ignorar y no les responden las preguntas. ¿Por qué? Porque si no es que es ocasionarle un dolor, ocasionarle un daño otra vez. ¿Cómo deberíamos abordar ese punto de las preguntas? Porque son niños y van a estar constantemente preguntando, porque quieren saber. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Mira, en el caso de los cuidadores, pienso yo que lo mejor es hablar con la verdad y cada que haya la oportunidad, repetir la misma historia. Tus padres te aman, no se fueron porque no te aman. No sientas culpa por eso, sino que ellos tuvieron que irse para mejorar la situación familiar. Algún momento van a volver, no sé cuándo. Hay que decir las cosas como son, aunque duela. Y para eso es que la terapia nos ayuda mucho a poder crear una conciencia de realidad en los niños también. Dependiendo de las edades, hay que ir trabajando desde 0 a 3 años, de 7 a 11 años, hablemos de la adolescencia. Cada etapa tiene su historia y fisiológicamente los hijos van cambiando también emocionalmente. No así su cariño sobre el entorno, es decir, que el cuidador o la cuidadora tiene que hablar con honestidad y con mucha calma sobre estos temas que a la larga, tanto repetir a los niños que tu madre te ama, no te abandonó, se fue porque tenía que hacerlo, porque quizás allá había la oportunidad de crear una nueva situación económica aquí en la familia y elaborar un plan para que la cuidadora junto con la persona que se fue, puede ser la mamá o papá, puedan hacer videollamadas en familia, no solamente con el niño, sino toda la familia. Ponerle al perrito cuando están en un parque, compartir con ellos en el parque, estar ahí un buen tiempo, darse tiempo, la persona que está allá con toda la familia, inclusive cuando están comiendo algo o cuando la persona que está allá está comiendo. Y de esa manera hay una conexión. Esa necesidad de ser honestos y hablar con la verdad, créeme que es una de las perfectas situaciones que yo he podido ver que hace que la distancia no sea tan lejana, que los kilómetros no se vuelvan tan largos y que se vuelvan más cortos a nivel emocional cuando estamos separados. Claro, pero también ha pasado del otro lado, mi querida doctora, en que tal vez papá o mamá se fueron del hogar y la persona que se queda tal vez no está con buena relación con la que se fue y trata como de cortar el contacto del hijo con papá o con mamá. Ay, ¿cómo se podría abordar? Porque a veces la nani se queda entre estos dos lindos, que papá ya no Sí. está, mamá está aquí, pero no tienen una buena relación. El niño pregunta, ¿qué hago ahí? Porque se da muchas veces, mi querida doctora, ya sea en separación o que se van de viaje. Pasa mucho. Mira, y ni siquiera necesitamos irnos muy lejos.
para ver que esas cosas se dan, inclusive las personas que ni siquiera viajan del país. Son situaciones muy ásperas, muy difíciles de creer, pero son reales. A veces cuando los padres se divorcian, creen que también se divorcian de los hijos, o creen que por venganza, porque el hombre se fue con otra mujer, yo me voy a vengar de él y no le voy a permitir que vea a los niños. O quizás me siento tan herida y ese dolor me provoca que no quiero que los vea porque sé que ellos se van a sentir mal si el padre los viene a visitar. O sea, son un montón de circunstancias que en una situación de divorcio o de separación creamos en los hijos. Y lamentablemente si no hacemos una terapia, si no sanamos de ese vínculo que tuvimos con la expareja, pues lamentablemente nuestros hijos van a ser los únicos más afectados y desvinculados de la familia, porque créeme que cuando el papá, por ejemplo, sale del hogar y se va fuera estando en la misma ciudad, es como que viviera lejos, porque nunca más a veces le permiten ver a su padre. Y luego los hijos en las escuelas, en la vida social, en todo ámbito, empiezan a tener problemas. Por la culpa de la madre no diría así, no podemos juzgar, pero sí podemos decir que hay que elaborar un plan para no convertirnos en madres que perjudicamos a nuestros hijos en su vida emocional para siempre. Porque si le impedimos a nuestros hijos que no le vean al padre y el hijo va creciendo con esa ausencia paterna, créeme que adulto va a sufrir las consecuencias de la ausencia de su padre. El abandono, a veces pensamos que nos rechazó, a veces la madre se vale de eso para mentir, para sacar su dolor a través del dolor que causa con sus hijos. O sea, te das cuenta, es un círculo que no acaba, porque estamos convencidas que si él ya es mi expareja, también va a ser el ex padre. Y eso es algo que no tiene sentido. Y mucho más cuando los padres se van del país. Y mucho más cuando el papá en el otro país, después de mucho tiempo, consigue otra pareja y tienen nueva familia con otros hijos. Entonces, los hijos que quedan aquí se sienten completamente abandonados por el padre, porque también la madre se dio la opción de hablar peor del padre. O sea, encima de que nos dejó, encima ahora tiene otra mujer y ahora tiene más hijos. Entonces significó que nunca te quiso. ¿Te das cuenta cómo estamos dañando a nivel emocional para siempre a nuestros hijos? Porque no tenemos la vida comprada y no sabemos lo que va a pasar con la madre cuidadora de sus hijos. Y lamentablemente esos hijos quedan indefensos, quedan abandonados emocionalmente. Y créeme que todo eso ha creado una conciencia de que tenemos que siempre explicar a los hijos las cosas como son. Y si no tengo la capacidad de hacerlo, busco ayuda. Porque nunca me pasó. Yo no sé qué hacer. El dolor es tan fuerte que provoca que yo pueda sentir el deseo de hablar mal de él a mis hijos. Pero la historia es diferente porque él era mi pareja. Pero él sigue siendo el padre de los hijos. Entonces ese vínculo jamás podemos evitarlo. Así nos enojemos, así estemos terriblemente sintiéndonos abandonadas por el hombre porque se fue con otra, qué sé yo. Pero ese vínculo, créeme que jamás debemos evitarlo porque hacemos un daño para siempre en esas personas. Porque a futuro, cuando ya crecen y se hacen adultos, lamentablemente ni siquiera saben ser padres, porque nunca tuvieron uno. Entonces, a veces también hay padres que no quisieron ser padres, que simplemente se fueron y se olvidaron de estar con sus hijos. En ese caso también los hijos tendrán que aprender a vivir sin esa
diría yo, sin esa situación vital que sería tener un papá, pues también existe esa realidad y no podemos evitar que eso suceda. Y nuestros hijos tendrán que aprender a vivir con ese vacío de un padre que no estuvo y ya. Y tenemos que aprender a trabajar esa parte también en terapia. Es verdad, mi querida doctora. Por aquí tenemos algunas preguntas. Nos dice Corozo, qué importante es la comunicación y contar vivencias diarias a los niños para que se sientan involucrados. Tuve una niña que sabía que se fue a trabajar y se le explicaba, pero siempre preguntaba. Y cuando viene su mamá, ¿y cuándo viene mi mamá? Preguntaba la niña. Aparte que no contaba con la presencia de su papá. Imagínense. Tantos casos que suelen suceder, mi querida Sí. doctora. ¿Sabes qué? Hay tantos casos, sí, de verdad. Pero sinceramente te cuento que los cuidadores también pueden optar por contar historias, hacer dibujos, ¿sí? Mira, aquí está tu mamá, pero acá está tu papá. Nosotros estamos aquí juntas y mira, aquí hay un corazón que dice que nos amamos mucho. Mira, acá está mamá, pero mamá también podemos ponerle un corazón. Mira, aunque papá está lejos, también pongámosle un corazón, porque eso significa que hay una conexión, porque él siempre será tu papá. Nunca va a dejar de ser tu papá, aunque esté lejos. Pero esas situaciones de hacer dibujitos, de hacer un avión, de generar en los hijos esa idea de que no estoy solo, que aunque está tan lejos, buscar en la geografía, buscar ahora tan fácilmente que hay el Google, hay las redes, hay el TikTok, y conocer dónde es España, cómo es ese lugar donde está mi mamá, dónde está mi papá, cómo vive mi papá, aunque no me hable, aunque ni siquiera me llame, pero por lo menos yo sí sé dónde está. Y quizás algún día yo tratando de mejorar mi vida emocional, pueda ir a buscar a mi papá, no para que me abrace, pero sí para conocerlo, pero sí quizás para vincularme con él, aunque no sea esa la mejor manera, pero simplemente saber que sí tengo un papá, porque hay muchas personas que dicen, yo no tengo papá, mi papá nunca apareció, me dejó cuando yo era muy chiquita y pues simplemente no existe, pero eso no es verdad. Sí existe tu papá y en algún lugar de la tierra existe y en algún momento tendremos que pensar en hacer una terapia y sanar esa sensación de abandono de parte de mi papá. Y he tenido casos en los que hemos logrado que ya adultos podamos encontrar a papá y que nos cuente su versión, porque quizás a veces la versión que ellos tienen no es la misma de mamá. Y entonces ahí es donde yo como adulto empiezo a estabilizarme emocionalmente. Con eso no significa que yo voy a abrazarlo y me voy a desahogar y voy a... Quizás pase, quizás no, pero ese vínculo que yo necesitaba ya lo estoy reconstruyendo y me estoy sanando. Y eso es lo más importante. Aunque quizás mi papá ni siquiera me llame, ni siquiera me hable, ni siquiera vaya al encuentro, pero yo me siento más tranquilo, porque eso era lo que me hacía falta en mi vida. Es verdad. Por aquí tenemos unas preguntas, mi querida doctora. Eli nos dice, Doc, ¿es necesario recibir terapia que como madres solas dejamos a nuestros hijos a cargo de alguien? Pues básicamente, créeme que sí. Es necesario hacer terapia. Recuerden que ir a terapia no es porque estamos locos o estamos locas, nos está fallando, nos sentimos raras. Pues definitivamente es como ir a un odontólogo. Cuando te duele la muela, mueres de dolor y corres porque ya no aguantas, sáqueme la muela o arréglemela. Pero cuando tenemos un problema de ausencia paterna, de infidelidad, realmente todo eso hace que nos guardemos, ¿sí?
y simplemente lo dejemos ahí y vivamos con esas sensaciones por muchos años. Entonces, identificando todo eso, quisiera que podamos tomar más conciencia de qué pasó en mi vida, por qué quizás yo tuve que vivir esta experiencia de tener un hombre que no se quedó conmigo y se fue, y ahora encima yo tengo que ser madre, doble madre, porque jamás seremos padre y madre. Esa es un textual que no se debe decir, sino más bien es una frase que nos hace sentir como que fuéramos también hombres, y no lo somos, solamente somos doble mamá, pero jamás podremos quitar el apego hacia un papá, ¿sí? Eso jamás se puede evitar. Pero realmente una madre soltera, ¿sí? Una mujer que cría hijos sola, porque a mí me pasó, yo sé cómo se siente, sé el dolor que es vivir con los hijos y darnos tiempos para poder hacer todo, pero a veces, ¿quién se ocupa de mí? Tengo tantas cosas que hacer, tantas necesidades que cubrir, pero ¿y a quién le importo yo? Entonces ahí es donde necesitamos el apoyo terapéutico para poder sanar y para poder buscar una guía, para saber si estoy haciendo lo correcto. ¿Qué debo hacer cuando mi hijo me pregunta sobre el padre y el padre ya no apareció? ¿Qué debo hacer para sanar este dolor que todavía no puedo romper el vínculo que me unía al hombre que nos abandonó? Y hay muchas cosas, dependiendo de cada caso, créeme que es muy vital y saludable ir a terapia. Eso es verdad, mi querida doctora. Pero aquí tenemos otra pregunta, nos dice Jane. Doctora, para los adolescentes, ¿cómo les podemos ayudar por la ausencia del padre o la madre? En la adolescencia, y es otra cosa más fuerte, mi querida doctora. ¿Cómo podemos hacer ahí? Mira, por algo se llama adolescente. Es adolece, carece, le falta. Hay una parte en el cerebro que todavía hay un huequito que no se ha cerrado. Y es esa partecita lo que nos hace ser un poco hormonales, ¿no? En un momento estamos felices y al poco tiempo no sabemos por qué, pero estamos enojados y luego estamos llorando. No sabemos qué nos está pasando en nuestro cuerpo, porque estamos dejando de ser niños, pero tenemos un pie en ser adolescentes, pero también me gustan los carros y las muñecas. O quizás, inclusive en ese proceso de que ya no está mamá o que ya no está papá, pues a veces queremos pasarlo como desapercibido. Queremos aparentar que estamos bien. Nos volvemos personas apáticas, que no queremos hablar con nadie. Lo más bonito es estar solo en esto, las redes sociales, y aunque sea estarle moviendo al celular con tal de tener a alguien con quien conectarme. Y esa correlación de las redes sociales, de estar en Facebook, de buscar amigos virtuales, me hace que me conecte por lo menos con algo afectivo, pero no sabemos qué hay allá. No sabemos si es verdad que es un amigo, que es Pablito, que tiene mi edad de 14. No sabemos con quién estás hablando. Entonces, por eso es tan necesario conversar, aunque ellos no nos hagan caso. Tratar de, en un momento de comida, en un momento de paseo, buscar en ellos qué es lo que les agradaría saber más sobre mí. Porque a veces siempre estoy pensando en ellos, en ellos, en ellos, pero me olvido de contarle mi historia, ¿sí? Mi historia de hoy, no la anterior. ¿Por qué es tan fácil para mí decirle, yo a tu edad, yo ya trabajaba, yo a tu edad, verás, yo estudiaba esto, esto otro, yo a tu edad sacaba 20 sobre 20 en mi época en matemáticas? Pero eso es un cuento para un hijo adolescente. Eso es una historia que no tiene sentido en el ahora. En el ahora está las redes sociales, está vincularnos con sus chistes, está vincularnos con sus bromas, saber qué no le gusta de la época antigua, qué es lo que a él no le gusta de mí, qué es lo que a él le agrada de mí.
qué es lo que a él le gustaría que nos conectemos. Y de esa forma ir buscando a través de la comunicación realmente una conexión. Si no logro hacer eso, debemos a buscar ayuda, debemos buscar terapia, debemos buscar a alguien que nos conecte. Puede ser la iglesia, puede ser un vínculo terapéutico, puede ser una persona que es hombre o mujer que nos vincule más, a tenerle más confianza que a mi propia mamá. Y no por eso significa que es una mala mamá. A veces en el camino a nivel educativo no siempre somos los mejores docentes con nuestros hijos. Perdemos el control, perdemos la paciencia, pero viene mi tía y le cuenta y hacen el problema de matemáticas de una manera tan fácil que yo como mamá no lo pude hacer. Y no por eso significa que soy la peor mamá del mundo. Solo significa que yo no puedo ser docente también para con ellos. Entonces sí me gustaría que podamos en otras ocasiones hablar sobre este tema, porque también es un tema muy largo, muy grande y muy emocionante a la hora de trabajarlo. Es verdad, mi querida doctora, y son tantas inquietudes que surgen de tantos temas y por aquí tenemos muchas preguntas, mi querida doctora. Liliana nos dice, muy buenas recomendaciones, creo que la mayoría necesitamos ir a terapia. Todos tenemos que ir en un momento a terapia, Por es supuesto que verdad. sí. Todos tenemos que coger como un médico general, como un médico en que me voy a chequear mi salud, no solo física, sino También también mental. Tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Jimé nos dice, a veces el cariño que les hace falta de los padres se refugian en nosotros, las nanis. Es lo que mencionaba esa doctora, como pierden a veces el cariño de los papás, se refugian más en las nanis y tienen miedo a veces de perder a la nani, se aferran tanto a ellas también. Pasan la mayor parte del tiempo con las nanis. Por claro aquí que sí. Beatriz nos dice, buenas noches, doctora. Cuando el padre no es responsable, se olvidó que tiene hijos y su hijo no quiere estar con el papá, ¿qué debo hacer? Nos pregunta Beatriz. Mira, primero tenemos que analizar cuáles son las situaciones por las que papá tuvo que salir de casa. Porque si bien es cierto, cuando tuvimos a los niños, los tuvimos por amor, los tuvimos porque deseábamos tenerlos. Y sin lugar a dudas, después vienen pasando situaciones más confusas que a veces ni siquiera nosotros como adultos sabemos por qué terminamos. O a veces hay situaciones muy específicas por las que el hombre tuvo la necesidad de irse. Pero sin embargo, los niños necesitan saber la verdad. Necesitan saber las razones por las que papá tuvo que salir del hogar. No fue por él, fue por la situación entre hombre, mujer, pareja. No tenía nada que ver el niño, que era el hijo de ambos. Indudablemente esta situación también tiene que averiguarse un poquito en la historia con mamá, porque mamá es la base de la representación, el representante del niño. Pero si mamá quizás en el camino hubo algún conflicto muy difícil de sobrellevar entre los dos, créeme que ahí está el lazo que hizo que haya la ruptura con el hijo. Y también el papá, porque recuerda que ese papá también tuvo un papá y a veces ese papá no sabe ser papá porque nunca tuvo uno. Entonces ahí es necesario, por eso te digo, hay temas y temas por trabajar, que bueno, me encantaría seguirlos hablando, pero creo que no sé el tiempo, no sé cómo estamos. Sin embargo, es muy necesario que nos demos cuenta, cada caso es muy distinto, pero cada papá que deja a un hijo abandonado, créeme que es porque también a él lo abandonaron. Es verdad, es verdad. Hemos visto tantos casos y a veces es fácil simplemente juzgar, pero no sabemos todo lo que viene detrás también de cada persona, porque cada persona somos un mundo diferente y nadie sabe lo de Completamente. nadie, como dicen por ahí. Tenemos tantas preguntas, mi doctora, pero el tiempo nos ha volado.
Una hora, no Sí, hemos sentido en este maravilloso tema. Y queremos hacer una invitación ahora para otros temas, porque como dijimos, en pues tantos claro. podemos tratar y tantas inquietudes, tantas nanis con distintos casos que nos comentan aquí, que a veces tienen ese miedo en buscar un profesional, buscar ayuda o decir, hey, me pasa esto, ¿dónde puedo acudir? Creo que todos en algún momento sentimos ese miedo en Por que en supuesto. ser juzgados, en que no, si voy al psicólogo es para locos, eso no, mejor yo mismo trato de sanar, pero no. Ujú. Tenemos que acudir con un profesional. Mi querida doctora, para finalizar en este tema, Dios mío, aquí con todos mis apuntes. Mi querida doctora, así un resumen rapidito, ¿cuáles serían unos 5 puntos o 5 cosas que nosotros deberíamos observar en los niños y adolescentes que a veces están pasando por algo que necesitan ya apoyo psicológico? Como usted mencionaba, mi querida doctora, cuando tienen esta pérdida hay un tiempo prudencial, pero si pasan este tiempo ya necesitan apoyo de un profesional, un psicólogo o un psiquiatra, depende del caso. Pero yo como nani, como cuidador, ¿cuáles serían los puntos claves que podría observar en el niño o adolescente que puedo decir, esto ya no es normal, necesita realmente apoyo, lo voy a ayudar o vamos a buscar ayuda? ¿Cuáles podría recomendarnos usted, doctora, que nosotros podamos observar acá? Así es. Como te había dicho anteriormente, uno de ellos sería los cambios emocionales que tiene el niño. Entre ellos están el insomnio, o sea, no duerme bien, tiene pesadillas, o el retroceso en los estados evolutivos. Entonces se vuelven más aniñaditos, más chiquitos, más llorones, se chupan el dedo, se orinan en la cama. Y como te había dicho también, o sea, hay que el cuerpo habla. Y fisiológicamente también empiezan los dolores de cabeza, de estómago, vómitos, diarreas, que no tienen caso en ese momento. También el llanto fácil, o también niños que se vuelven demasiado agresivos, demasiado irritables. También niños que se vuelven como malcriados, o sea, que no te obedecen, que no quieren hacer caso. Y cuando te estás dando cuenta que esto ya se vuelve más repetitivo, pues hay que buscar ayuda. Especialmente si eres una cuidadora o un cuidador, acudir a los padres primero, ¿sí? Contarles la situación de sus hijos, porque los que tienen que tomar la decisión son los padres. A la larga solo eres la cuidadora, no puedes tomar participación y hacerte responsable de hijos que no son tuyos. Están a tu cuidado, sí, son tu responsabilidad, pero siempre es necesario que los padres sepan qué vas a hacer con tus hijos, con los hijos ajenos, ¿no? O con hijos, suponte tú, a veces es la abuela la que está cuidando a los nietos, no se puede tomar atribuciones que no le corresponden. Porque quizás para la abuelita es un hijo malcriado, quizás para la abuelita es un hijo desobediente, es un nieto desobediente, pero quizás algo más está pasando ahí que a veces no hay conexión con la abuela o con la tía o con la cuidadora que haya quedado en ese momento con los niños. Entonces, todo eso siempre es necesario que los padres sepan haber una buena comunicación con los padres. No se han muerto, ellos están bien. Y ellos necesitan saber todo lo que está pasando con los niños dentro del hogar donde hayan quedado cuidándose. Es verdad, mi querida doctora, qué importantes estos temas, amigos y amigas. Espero que hayan tomado nota y yo tomé un montón de nota porque es importantísimo todo esto. Y como mencionamos, pues muchas gracias a las personas por sus comentarios, por sus regalitos, por los... Sí, muchas Estoy felicitando a mi gracias. papá, doctora, muchas gracias, excelentes Corazones, consejos, gracias. doctora, dice. ¿Dónde la podemos contactar, mi querida doctora? Porque desde ya todos tenemos que acudir a cita ahí. ¿Dónde la podemos contactar? ¿Cuáles son sus redes, mi doctor? Bueno, yo estoy trabajando en redes sociales, así es que por favor denme un like en Hablando con Adriana o Psicóloga Adri. ¿Sí? Psicología Adri en Instagram y Hablando con Adriana en TikTok y en YouTube. Así Ya, que estoy ahí para servirles.
una amiga más para todas las nanis. Estoy muy feliz de haber compartido hoy este pequeño conversatorio con todas y pues esperamos conversar de otros temas que todavía hay mucho por aprender. Sí, hay tantos temas que vamos a ir poco a poco, mi querida doctora. Muchas gracias por Así tu es. apertura, por A todos estos ustedes. consejos, Muchas estos gracias. tips que nos ha dado. Realmente son de gran ayuda para mamitas, papitos que también se conectaron y también están pendientes de esto. Mi querida doctora, igual les invito a las personas que le puedan seguir en redes a la doctora para que puedan usar los consejos, los tips que sube y siempre, como les menciono, de la mano de profesionales. No nos dejemos guiar solo todo lo que dice las redes, no, sino que siempre de la mano de profesionales. Mi querida doctora, muchísimas gracias por la apertura y A esperamos poderla ustedes. tener Muchas en otro gracias. live más. Bendiciones. Cuídense mucho. Gracias, Adiós. amigos y amigas, Nos una vemos pronto. excelente noche, descansen y si se perdieron Chao, algo de chao. este live, vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la... Así es. Cuídense, amigos y Chao. amigas. Adiós. Recuerda suscribirte y activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que te lleguen todos nuestros videos.